Buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa redonda Intelectuales en la Guerra Civil Española, o en la Guerra Española, como queramos llamarla. En primer lugar, voy a presentar el primer ponente. Es Eugenio Pérez Alcalá. Él nació en Andújar y vive en Sanlúcar de Barrameda. Ha trabajado como bibliotecario y como profesor de literatura en institutos públicos de la provincia de Jaén y Cádiz, con un intermedio de varios años que estuvo adscrito a un centro bilingüe italiano en el marco de la acción española en el exterior. Desde hace unos años está jubilado. Estudió la licenciatura de Filología Hispánica en la Universidad de Granada, Humanidades, especialidad de Enseñanza de Español a Extranjeros en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y Periodismo en la Universidad de Sevilla, sin acabar todavía. Es diploma en Estudio Avanzado en Teoría de la Literatura y el Arte y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Ha dirigido varios cursos sobre literatura del exilio republicano. Igualmente coordinó el Congreso Internacional, 60 años después, organizado por el Grupo de Estudios Literarios sobre el Exilio, GESEL, de la Universidad Autónoma de Barcelona, celebrado en Andújar en 1999. Este congreso tuvo un capítulo dedicado a las brigadas internacionales. En 2002 vieron las actas la luz, publicadas por la Universidad de Jaén y editadas por él y por Carmelo Medina Casado. Ha estudiado la figura del periodista y editor José Venegas, nacido en Linares y muerto en el exilio argentino, del que ha publicado varios artículos. En 2009 se publicó en Renacimiento el libro de memoria Andanza y Recuerdos de España, cuyo estudio introductorio y edición corría a su cargo. Ha continuado la investigación con su tesis doctoral sobre este autor, José Venegas. En la actualidad es vicepresidente del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, donde coordina y dirige las jornadas sobre memoria, que con periodicidad anual ya van por su cuarta edición. Igualmente es voluntario del Comité Español de Ayuda al Refugiado, desarrollando su tarea en un campamento de acogida. Tiene la palabra Eugenio. Muchas gracias por esta presentación. Tan cariñosa. Quiero decir lo siguiente. El final de la presentación me da pie para comenzar la intervención con un recuerdo homenaje a Carmelo Medina Casado, natural de Lopera, uno de los grandes estudiosos, divulgadores, de los autores ingleses que vinieron con las brigadas internacionales y encontraron aquí la muerte. Yo, igual que Carmelo, tengo una tarea actualmente como voluntario en un centro de acogida de refugiados, de los que vienen a los cayucos, de la África subsahariana, y me emocionó mucho cuando me enteré que Carmelo también había tenido una época de su vida en la que había participado en proyectos de cooperación en países de la África subsahariana. Y pensé que sin haberlo hablado nunca, esto en la actualidad nos acaba también uniendo. El congreso que se hizo en 1999 era el corolario, el capítulo final de los cursos que se habían hecho anteriormente en el año 97 y en el año 98. En el marco de la Universidad de Otoño, que fue un intento bastante interesante, que se llevó en el Ayuntamiento de Andújar durante unos cuantos años y que a mí me encargaron dirigir unos cursos, coordinar un congreso sobre el exilio literario. Inicialmente empezamos hablando del otro 27 de la literatura, pero acabó poco a poco encaminándose hacia el exilio. Entonces nos planteamos hacer un congreso porque Manuel Aznar Soler, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del GEXEL, en ese momento vio que se podía hacer el congreso en Andújar. Se hizo uno, si no me acuerdo mal, en cada una de las comunidades autónomas de España, pero en el caso de Andalucía, inicialmente no hubo un acuerdo con las universidades, ni Granada, ni Córdoba, ni Sevilla, ninguna tuvo, vamos a decir, la iniciativa de ponerlo en marcha. Ante eso, como ya nos conocíamos por los cursos que habíamos dado anteriormente, me lo propuso a mí. Y yo, un modesto profesor de instituto, asumí el encargo, lo hicimos de la mejor manera posible, creo que salió muy bien y en el mes de septiembre, creo que fue 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 1999, desarrollamos este congreso entre Andújar, el Santuario de la Virgen de la Cabeza y Lopera. Pusimos un capítulo dedicado a las brigadas internacionales
porque pensamos que, al fin y al cabo, todos estos estudios sobre el exilio, sobre la guerrilla, que luego hablaremos también, tienen un denominador común. Y ese es la lealtad al régimen republicano, por un lado, y por otro lado, que me parece importantísimo, un sacrificio de corte humano con una, vamos a decirle, con un sufrimiento, con un grado de sufrimiento enorme. Ya sean los brigadistas internacionales que pusieron al servicio de una noble causa sus vidas y algunos de ellos la perdieron, ya sea el caso de la gente que se mantuvo fiel a la República y le costó la muerte o el exilio, o ya sea el caso de los que no se rindieron y se quedaron emboscados durante años, fomentando la guerrilla, el maquis, hasta que consiguieron, el caso de muchos de ellos, la muerte, y muy pocos consiguieron llegar hasta Francia, rehacer sus vidas y posteriormente volver a España. Este fue el inicio del Congreso. Y en cuanto a la jornada que se desarrolló en Lopera, como una manera de rendirle homenaje a Carmelo, a quien un compañero suyo de departamento, cuando murió recientemente, le hizo una necrológica bellísima en una revista interna de la Universidad de Jaén y lo denominó el líder discreto, pues para que se hagan una idea de cómo él vivió, se encargó de hacer una especie de crónica de los hechos, de los acontecimientos, de los actos que se celebraron aquí en Lopera. Son un par de páginas y creo que el mejor homenaje es leerla. 60 años después, dentro de los actos celebrados para conmemorar el exilio republicano español de 1939, tuvo lugar en la Comunidad Autónoma Andaluza el Congreso Internacional Cultura, Historia y Literatura del Exilio Republicano Español de 1939. Congresos similares se llevaron a cabo en las distintas comunidades del Estado. Las ponencias, comunicaciones y demás actividades del Congreso, que tuvieron lugar en la Universidad de Otoño en la ciudad de Andújar, los días 29 de septiembre al 2 de octubre del 99, se trasladaron el día 30 al vecino pueblo de Lopera. Se trataba de rendir homenaje a las Brigadas Internacionales e inaugurar un monumento a dos relevantes escritores ingleses que, junto con otros muchos compañeros, cayeron cuando intentaban conquistar este pueblo en poder de las tropas sublevadas contra el gobierno republicano. Hubo unas palabras de bienvenida del alcalde de Lopera, Pedro Valenzuela, y del director del Patronato de Cultura, Martín Hidalgo, a los congresistas y otros invitados que se habían desplazado expresamente para participar en estos actos. Las comunicaciones y ponencias comenzaron a las 9 de la mañana en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Hubo varias intervenciones relacionadas con las Brigadas Internacionales, dentro de la dinámica programada en el Congreso y cuyo contenido podrán leer en este libro que tengo aquí. Entre otras intervenciones, queremos destacar la realizada por miembros de la Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, la Brigada Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español, AGE, Archivo, Guerra y Exilio, que nos hablaron de sus proyectos y actividades. Particularmente emotiva fue la intervención de Francisco Martínez, Kiko, de la agrupación exguerrillera del Bierzo, que nos ofreció testimonios personales de su actividad como guerrillero y de su exilio posterior en Francia, añadiendo información sobre los esfuerzos que estaban llevando a cabo para preservar y recuperar del olvido la memoria de este colectivo, el de los guerrilleros, que fue particularmente perseguido, torturado y denigrado moralmente durante la dictadura. Esto que estamos hablando del año 99 y todavía esperan una mínima reparación. Miembros de la asociación mencionada nos mostraron a los asistentes el texto de una proposición no de ley que deberá debatirse y, en su caso, aprobarse en el Congreso de los Diputados, con la que se preveía arbitrar las medidas necesarias para la rehabilitación total de los expedientes de los antiguos guerrilleros fallecidos y supervivientes. Se añadía en dicho texto que el Consejo de Gobierno debía arbitrar las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento como periodo militar de la actividad desarrollada durante esos años para su regulación y cobro de las pensiones correspondientes, cosa que no ocurrió. Se recordaba que con anterioridad ya se habían aprobado por decreto medidas de reconocimiento de los servicios prestados por antiguos militares republicanos. En suma, fue una intervención muy interesante, oportuna e ilustrativa, que sería seguida con gran interés por los asistentes que con posterioridad departieron con los miembros de AGE, Dolores Cabra, Fernanda Romeu, el mencionado Kiko y otros componentes que también estuvieron presentes. Las actividades del Congreso se desplazaron a continuación a una plaza
no lejos del ayuntamiento, de sabor y larga tradición local, donde se encuentran una fuente y un pilar que le da nombre al lugar, Pilar Viejo, con el que es conocido por los vecinos. De esta fuente brota abundante agua y durante muchas generaciones, hasta bien entrado el siglo XX, cuando se instaló el agua corriente en las casas, era lugar obligado de encuentro de los vecinos en su ir y venir periódico recogiendo agua para beber en cántaros, que eran llevados por mulos y guardados en las cantareras de su domicilio. El pilar que recoge el agua que emana continuamente y que está en la actualidad poblado de enormes peces, era también el lugar donde abrevaban los cuadrúpedos cuando volvían de las tareas agrícolas al finalizar la jornada de trabajo. El paraje, que se ha convertido en una plaza cuidada, con jardines, numerosas palmeras y rodeado de casas humildes, está abierto por su parte oriental a los inmensos campos de olivos de la campiña loperana. Este lugar, que ha sido el emplazamiento elegido para colocar el monumento, ha recibido el nombre de Jardín de los Poetas Ingleses en honor de los homenajeados. El monumento en sí consiste en una esbelta columna de hormigón armado y textura cepillada con 4 caras que se eleva unos 5 metros. A la altura de la vista de una persona adulta, la columna se rompe para introducir un cubo de chapa de acero negro, calado y oxidado, adornado con elementos decorativos en forma de lágrimas, estrellas y cruces, inspirados en los dibujos de Federico García Lorca y Rafael Alberti, con un sesgo personal del arquitecto. En los vértices del cubo, embutidas en el pilar de hormigón y exenta, hay 4 barras de acero inoxidable. En una de las caras del pilar, justo encima del cubo de chapa de acero, está el nombre de Ralph Winston Fox y en otra cara el de rapper John Comfort. En ambos casos se utilizan los acrónimos de sus 2 primeros nombres. Debajo del cubo, en la misma cara en la que aparecen sus nombres, están los lugares y fechas de su nacimiento: Halifax, 1900, Cambridge, 1915, respectivamente, y el lugar y fecha de sus muertes: Lopera, 1936. En la parte superior del pilar y en sus 4 caras está escrito In Memoriam. Los rótulos con sus nombres y demás información incluida en el pilar son de pretina dorada de acero de canto embutida en el hormigón. Su base, formando un corto y estrecho camino, está empedrada de canto de morro cogida con mortero de cemento blanco mezclado con almagre que le proporciona un significativo color rojizo. El monumento en su conjunto es un excelente trabajo del arquitecto y artista Jacobo Gálvez, nacido en Lopera. En el acto de inauguración se depositaron unas coronas de amapolas, tradicionales en el mundo anglosajón, para rememorar a los muertos en guerras, y rosas. Asimismo, tuvo lugar la lectura de poemas y escritos de los homenajeados por parte de algunos de los asistentes, como el poeta Luis García Montero, actualmente director del Instituto Cervantes, el editor y escritor José Esteban y de la también poeta Cristina Petrescu, que tiene un excelente poema dedicado a Ralph Fox y que ha sido una de las personas que más han apoyado la realización de este monumento. El acto de la inauguración, al que asistieron vecinos del pueblo, además de las autoridades locales y veteranos de la Guerra Civil y congresistas, fue recogido por la televisión y la prensa regional. Sigue y luego dice un detalle que me parece que no fue en 1999, pero fue un tiempo, unos meses más tarde, y como tardaron en editarse las actas del libro del Congreso, Carmelo lo incluyó. En Inglaterra, este homenaje fue muy bien acogido, tanto en círculos oficiales como en los círculos de antiguos brigadistas y de escritores, que se han interesado y continúan estudiando el tema de la guerra civil y de la participación en la misma de escritores y voluntarios ingleses en general. En el caso de círculos oficiales, tenemos constancia del interés de incluir información sobre este monumento en una exposición al respecto que se realizará en el Imperial War Museum de Londres. Es una compleja y popular institución británica con sede en varios lugares del Reino Unido, que junto a sus exposiciones permanentes organiza otras actividades como ciclos de conferencias por todo el país. Junto a estas instituciones, en los círculos directamente relacionados con los antiguos brigadistas, como la International Brigade Association, con sede en Londres, así como entre los familiares y amigos de antiguos brigadistas ingleses y las distintas asociaciones de exbrigadistas extendidas por todo el mundo, la acogida a la realización de este monumento y homenaje fue entusiasta, como no podía ser de otra manera. Desde la sede de la IVA se hicieron llegar al alcalde de Lopera mensajes de reconocimiento y gratitud, tanto su anterior presidente, William Alexander,
último comandante de la brigada inglesa en nuestro país, recientemente fallecido, como su actual presidente David Marshall, poeta y antiguo brigadista herido en la batalla del Jarama, nos transmitieron una enorme satisfacción personalmente. Muestra del interés despertado en el Reino Unido son las distintas visitas expresamente realizadas al mismo, entre ellas al monumento, entre ellas la de la fotógrafa profesional Rosalind Miller, de Londres, quien ya realizó una exposición en Madrid sobre las brigadas internacionales con motivo de la visita que brigadistas supervivientes hicieron a nuestro país en 1986 para conmemorar el 50 aniversario de la creación de la brigada y que también han participado en otras exposiciones similares en su país. Las fotografías tomadas durante su visita a la ópera serían objeto de una exposición realizada en la sede de la Brigada Internacional en Londres en marzo de 2000, con motivo de un homenaje que tuvo lugar a los brigadistas caídos en la batalla del Ópera. Más adelante, el sobrino del escritor Ralph Fox, Gavin Fox, haría en bicicleta todo el trayecto de casi 1000 kilómetros desde Halifax al Ópera en homenaje a su tío, acompañado por Eric Bidulph. Se daba la circunstancia de que ambos estaban recién jubilados. Entre su equipaje traían el saludo y un pequeño regalo para el alcalde del Ópera de la International Brigade Association de su país. Esto, bueno, luego continúa, pero esto es el relato de los actos que hizo Carmelo en su momento. No conseguíamos editar el libro. Las actas dormían el sueño de los justos. Carmelo lo tomó como un empeño personal y lo consiguió. Y en 2002 vieron la luz las actas del Congreso editadas por la Universidad de Jaén gracias a él. Como no fue posible la presentación del libro ni en Andújar, ni en Jaén, ni en Lopera, aunque sea con más de 20 años de retraso, por aquello de una justicia poética también, hoy quería rendir homenaje a Carmelo Medina para comenzar esta intervención. En 1986 ya había hecho el primer estudio, 96, ya había hecho el primer estudio sobre Ralph Fox. En 1997 hizo otro sobre John Comfort. Continuó poniéndose en contacto con descendientes, con familiares, hasta completar un estudio muy brillante, muy completo sobre la vida y obra de estos escritores. Algunos de estos artículos aparecieron en el Congreso del Andalucismo Histórico y también en otro de Historia del Departamento de Inglés de la Universidad de Jaén, que se llama Grove. Pues bien, concluido Carmelo y los escritores, pasamos con una reflexión que hace una profesora española, franco-española, que se fue como exiliada, su marido también, a Canadá. Y en Canadá, en la Universidad de Montreal, estuvieron toda su vida hasta que se jubilaron. Ella se llamaba Maryse Bertrand de Muñoz y ha sido la más importante estudiosa sobre la novela, sobre la guerra civil que ha existido en el mundo. Dijo en un libro suyo que se llama, creo que es La novela de la guerra civil española, que son 3 tomos, que yo recuerde. Luego han hecho otras reediciones. Digo el que yo tengo. No cabe duda que la guerra española ha tenido una resonancia sin par en la literatura. Ya en 1958, Jean Divignon señalaba: se diría realmente que España ha llegado a ser para los escritores de hoy lo que la antigüedad era para los clásicos y la Edad Media para los románticos, un lugar simbólico donde se trasladan los problemas actuales. Durante 40 años aproximadamente, Maryse, quizás más, estuvo formando una biblioteca inmensa que actualmente forma parte de la colección, se llama Muñoz de Bertrand por su marido y por ella, depositada en la Biblioteca Nacional en Madrid. Pero la mayor sorpresa para mí no es solamente la literatura, sino que en un momento determinado me puse en contacto con la New York Public Library y le dije que cuántas entradas tenían en la biblioteca con el epígrafe Spanish Civil War. Y me mandó un listado con más de 2000 entradas.
de las cuales 400 eran artículos sobre las brigadas internacionales, escritos, como ocurre en la universidad, en la Biblioteca de Nueva York, en muchos idiomas, no solamente español, inglés, alemán, croata, ruso, chino, absolutamente todo. Me quedé absolutamente impactado cuando vi que la repercusión que había tenido fuera de nuestro país, todos estos acontecimientos de la insurrección armada de un grupo de militares golpistas contra la legalidad republicana, que esta insurrección sangrienta, que esta insurrección que había dado lugar a una guerra civil porque hubo quien dijo, no me resigno, voy a resistir, no me rindo y veremos quién gana, dio lugar a 3 años de una guerra cruel, en la cual tuvieron una parte muy importante muchos escritores. Y en esta ocasión me gustaría recordar 2 cosas. Primero, que el año 36 y el año 37 se celebran los congresos internacionales antifascistas. En los 2 casos, la presencia de escritores es enorme. En uno de ellos se dan cita a más de 80 escritores de todo el mundo. El Pen Club International también lo toma como un elemento de protección. Aparecen escritores franceses, André Malraux, aparecen escritores americanos, Hemingway, John Dos Passos, etc. Aparecen escritores de todos los lugares del mundo, pero también aparecen artistas plásticos, cineastas, desde Joris Stevens hasta algunos rusos que también pueden llegar a venir aquí. Pero no solamente este detalle, sino que hace poco, en un artículo que escribió José Carlos Mayner, uno de los grandes estudiosos de esta época, de la Edad de Plata, dijo una cosa que yo creo que todo el mundo lo hemos visto, pero nadie le ha puesto una frase completa para formularlo. En aquella época los escritores eran periodistas y los periodistas escritores. Y es verdad, es verdad. La diferencia que puede existir, la frontera que puede existir entre escritores y periodistas en los años 30 es muy tenue, casi invisible, hasta el punto de que ese hilo que los pueda separar en muchas ocasiones no existe. Y como tal podemos asistir a la presencia de muchos escritores de otros países que en España se acaban convirtiendo en periodistas. Hay 2 cosas que después he ido comprobando y me han llamado la atención. No hablamos nunca de hispanoamericanos cuando hablamos de las brigadas internacionales. No hablamos de los escritores hispanoamericanos cuando vienen a España, cuando trabajan en España. En 2016 hay un profesor de una universidad madrileña, de la Complutense, que escribe una tesis doctoral que se llama Crónicas desde la otra orilla, escritores y periodistas hispanoamericanos en la Guerra de España. Él se llama Juan Cano Reyes. La tesis es una reflexión en voz alta interesantísima acerca de la presencia de estos escritores. Porque, por ejemplo, Pablo de la Terriente Brau, que es un escritor cubano, muere aquí, muere en el frente de batalla. Nicolás Guillén, otro escritor cubano, viene a España. César Vallejo también está en España. Es decir, nos podemos encontrar una enorme lista de escritores hispanoamericanos que a lo mejor por aquello de que no somos conscientes que al escribir en el mismo idioma no necesariamente son españoles, tampoco le hemos prestado tanta atención. Yo pediría que también tuviéramos un recuerdo para ellos. Y 2 cosas sobre escritores que llaman la atención. Primero, he traído aquí un libro que se llama Lettere d'amore e di guerra, Sardeña, España, 1937-1939, de Simonetta Jacobi. Simonetta Jacobi es en su momento era una chica joven que ve cómo su padre marcha a la guerra de España. Marcha con el grupo Justicia y Libertad, que esta mañana hemos visto. Y estas son las cartas que le manda la madre. En estas cartas le va contando todo lo que sus ojos van viendo cuando viene a liberar España
del yugo fascista y lo va comparando con su campo sardo. Compara algunos de los sitios de Aragón con Nuoro y algunos de los sitios que podemos considerar en Cerdeña como la parte más parecida a nuestra España. Y digo esto porque paradójicamente algunos de los aviones que vinieron a bombardear aquí también partían de Cerdeña. Y de la misma isla vinieron a bombardearnos y a ayudarnos a luchar contra el fascismo. Hubo otro escritor inglés, cuando esta mañana hemos estado hablando, que no me resisto a contar la besanía que en algunas ocasiones se ha dado contra los miembros de la Brigada Internacional. Stephen Spender fue un escritor inglés que vino formando parte de algunos de los batallones de la Brigada Internacional cuando era un joven de unos 20, 22 años, creo que no tenía más. Escribió un libro que se publicó en los años 80, quizás 90 en España, la traducción, que era A War Around the World, un mundo dentro del mundo. Un libro extraordinario en el que contaba su visión de su paso por la Guerra Civil Española, por su presencia en la Brigada Internacional. Y a este libro le contestó otro escritor inglés que se llamaba David Leavitt, un muchacho más o menos que ahora le llaman de otra guerra cultural, y escribió un libro que se llamaba, lo tituló While England Sleeps, mientras Inglaterra duerme, en el cual hablaba de un miembro de una noble familia, estudioso, licenciado universitario, que en un momento de crisis conoce y se enamora de un obrero inglés muy concienciado que viene a luchar aquí. Y entonces este hombre, romántico, apasionado, según dice el David Leavitt, como si fuera una especie de pulsión homosexual inconfesable, porque luego acaba casándose y demás, vino de manera subrepticia a España. Es decir, que a la hora de hablar de los miembros de la Brigada Internacional hay que lo ha recordado con nobleza y altura de mira, y hay que han tenido una bajeza que más vale olvidar, pero por supuesto, de cuando en cuando hay que recordar que gente así, con esta besanía, también existen. Y por último, dos detalles que dentro de mi trabajo y demás me han llevado a conocer dos elementos que en muchas ocasiones nosotros no somos conscientes de la importancia que tienen. Esta mañana, cuando estaban hablando de la cantidad de miembros de la Brigada Internacional que vinieron de muy diferentes países, yo me acordé de que en los años 90 comencé una pasión de filatelia referida a la Guerra Civil. Y entonces conocí a un coleccionista, comerciante inglés, que se llamaba Ronald G. Shelley. Este Ronald Shelley, que había sido un militar retirado que se había venido a vivir a Palma de Mallorca, tiene la más importante colección de historia postal de las brigadas internacionales que existe en el mundo. La ha donado a la colección de filatelia de la Corona Real, la Royal Philatelic Society, creo que es. Pero antes sacó un estudio interesantísimo que se llama A Guide of Postal Story of International Brigades, donde aparece la procedencia de muchísimos de los que él localizó cartas, con la cual tiene la prueba de que de aquel país vino alguien. Es, bueno, inencontrable. Creo que aquí mandamos una fotocopia, ¿no, Manolo? Aquí creo que tú le mandaste una fotocopia. Pues creo que hay una fotocopia aquí y si no, si cualquiera le interesara, yo me ofrezco a buscarle una fotocopia de mi original. Y por último, otro detalle. Un conductor de ambulancia muy joven que viene con la Brigada Internacional canadiense, que se llama Kenneth Gruber, tiene, en el tiempo que está como conductor de ambulancia, posibilidad de practicar una de sus aficiones. Y entonces va por todos los pueblos por donde van recogiendo los billetes y las monedas que hayan podido localizar, porque la República, como se queda sin posibilidad de emitir papel moneda, tiene que coger y en algunos de los pueblos emiten monedas, y sobre todo billetes. Y entonces él los recoge y saca un catálogo. Ese catálogo, que se llama Local Paper Money Issued During Spanish Civil War, lo publica la International Banknote Society americana hace ya muchísimos años. Bueno, pues ese catálogo
yo solamente he visto fotocopias inencontrables. Ha habido gente que luego se ha basado en él, lo han llevado incluso para estudios históricos, porque en el fondo todo esto, que puede ser, vamos a llamarle material auxiliar, tiene un valor histórico para datar acontecimientos, y algunos de los hechos que ocurren tan fugazmente en estos años, que su auxilio, para mí, me parece que es inconmensurable. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Y le pasamos la palabra ahora a Juan Manuel Molina Damiani. Primero le voy a hacer una presentación. ¿Se oye? Juan Manuel Molina Damiani, de Jaén, 1958, es profesor de secundaria jubilado, es poeta, fue compañero mío de estudio y mi reencuentro con él fue precisamente en Córdoba, en Cosmopoética, en el Festival de Poesía, donde él fue invitado a participar. Fue una alegría volvernos a encontrar allí. Y ensayista. Es autor de los libros Retablo de nuestra guerra, Rafael Porlán, Eduardo Josén y Miguel Hernández, y Viento del Frente, Viento del Pueblo. No, Viento del Frente, Pueblo del Sur, Miguel Hernández en Jaén. Participó en el congreso del que posteriormente se editaron las actas, Jaén 1936-1939, capital andaluza de la República de las Letras. Entonces, Juanma, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Manolo, por traerme a esta tribuna, y también a los hermanos Pareja, a la alcaldesa de Lopera por aceptar tu propuesta. Bueno, esta mañana cuando venía para Lopera, me acordaba de una carta que le escribe Federico García Lorca a su íntimo amigo Melchorito Fernández Almagro, que es destinatario de muchos poemas y de una sección del Romancero Gitano. Y le decía Federico a Melchorito, que era de Baeza y que había insistido mucho en que viniese por aquí, o mejor, que fuera a Córdoba desde Jaén, donde Federico estuvo hospedado algunas noches en 2 viajes. Le decía Melchorito a Federico que cuando se fuera a Córdoba que se demorara por estos cerros, por estos campos, por estos olivares. Y en una carta que publicó Paco Chica, en contestación de Federico a Melchorito, le dice Federico, dice, ya me he dado cuenta de lo que es la Andalucía alta, la Andalucía profunda. Y esa conmoción me ha asaltado hoy cuando venía aquí, porque hoy venimos fundamentalmente a hacer memoria de nuestros muertos. Y claro, la Andalucía alta se pone muy seria cuando desde Jaén a Córdoba nos tenemos que perder en estas tierras de la memoria, en estos paisajes de nuestros muertos. La República, como ustedes saben, es un complejo mundo de contradicciones que van a serlo también desde el punto de vista estético. Y esas contradicciones estéticas, esas contradicciones de política estética de la República, las encarna perfectamente Miguel Hernández, que, como ustedes saben, conoce estos paisajes y los conoce tras haber sido escenario de las muertes de los brigadistas que vienen aquí a echarle una mano a la República. Las políticas estéticas de la República, como les decía, son contradictorias. Y buena
Prueba de ello la da Miguel, quien en 1935 ha trabajado estrechamente con Pablo Neruda en la composición tipográfica, en la impresión de los pliegos, en el cosido de los números que van a constituir el caballo verde para la poesía. Esa revista de Pablo Neruda, que va a hacer una defensa apasionada de la impureza en el arte. En esos años, Miguel está estrechamente vinculado con Pablo Neruda, pero también lo está con Vicente Aleixandre. Quédense con dos títulos de estos dos maestros. Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda, y Pasión de la Tierra, de Vicente Aleixandre. Dos libros que curiosamente están ajustados a un protocolo estético, a un pulso vivo que es propio de la poesía que, dicho de manera un poco rudimentaria y un poco gruesa, podríamos calificar de la poesía oscura. Una poesía oscura. Una poesía oscura que Miguel va a elevar al más alto rango con Su rayo que no cesa, que es de 1936. Recordarán ustedes esos sonetos que están movidos por un tormentoso amor que tiene tres mujeres al retortero, si me permiten el término. Ese rayo que no cesa, donde está Josefina, donde está Maruja Mayo, donde está también una mujer de Murcia cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Bien, en cualquier caso, nos interesa que ese rayo que no cesa está cortado a partir de un patrón extraordinariamente oscuro. Hay poemas muy oscuros en el rayo que no cesa, porque incluso los poemas claros, como ese soneto que dice me tiraste un limón y tan amargo, con una mano tan cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y el poroso y abro pecho se me volvió una picuda y deslumbrante pena. Bien, ese Miguel que acaba de ser festejado por Juan Ramón en las páginas del Sol, ese Miguel se encuentra, estoy hablando de enero del 36, el rayo que no cesa aparece en el primer trimestre de ese año. Ese Miguel se encuentra con el golpe de Estado contra la República, se apunta voluntario al quinto regimiento que el Partido Comunista va a alentar y que va a sumar a la defensa de la República. Y ahí Miguel se encuentra con una contradicción. Con una contradicción porque aunque su poesía durante el año 34, el año 35, el año 36, está ajustada a unos política, poética, de carácter fundamentalmente irracional. Vamos a ser gruesos y vamos a despachar el asunto diciendo de vanguardia. La urgencia que impone la política estética de la República
lo van a conducir, le van a exigir hacer una poesía clara, una línea clara que no por ello va a ser condescendiente con las costumbres de la poesía relamida que ya en el contexto de los años 30 están empezando a hacer algunos epígonos del 27, algunos de los cuales es epígono de sí mismo, de lo peor de sí mismo. En fin, en esta tesitura se encuentra Miguel cuando llega a Jaén. Desde finales del año 36, Miguel se da cuenta de que tiene que poner su obra al servicio del pueblo. Un pueblo que tiene memoria oral, que tiene claro por quién ha de tomar partido, y Miguel se pone al servicio de unos lenguajes claros, de unos lenguajes naturalistas que en algún caso van a perturbar el curso natural de su obra, como perturba el curso natural de las vidas y la obra de la gente en la guerra civil, el golpe de Estado del ejército africanista. El ejército africanista, un ejército que no ha sido capaz de ganar definitivamente las guerras en las que ha estado involucrado a lo largo del primer tercio del siglo XX en África, y que va a laurearse pues ganando una guerra contra la misma España. Va a ganar una guerra el ejército africanista contra su propio país. En fin, Miguel viene, como ustedes saben, bien, toda esta dialéctica que hay entre los lenguajes claros y los lenguajes oscuros del arte en el contexto del verano del 36, todas estas dialécticas las va a manifestar la más importante revista cultural que hay en la guerra. No lo son menos las revistas que se están imprimiendo en San Sebastián y en Pamplona por parte de la España sublevada, de la España golpista, Jerarquía, Vértice, donde también va a haber contradicciones de todo tipo. Es curioso, por ejemplo, algunas exploraciones he hecho yo en ese sentido. Es curioso, por ejemplo, que don Pedro Laín el Tralgo, que como ustedes saben, en su descargo de conciencia en el año 76 va a hacer una revisión de todo su pasado, de todo su presente, va a reconducir un poco su memoria como director de la Real Academia de la Lengua que llegó. Por ejemplo, don Pedro Laín el Tralgo, en Vértice, publica en el año 37, publica un artículo sobre pintura. Él ha conocido a Dors en Pamplona y bueno, don Pedro escribe de pintura como luego escribirá de todo lo que se le ponga a tiro. Y bueno, y ahí hace una defensa apasionadísima de un Picasso y de un Dalí que hoy nos pueden chocar. Pero no voy a hablar ni de los intelectuales de Pamplona, ahí acrisolados en esa España carlista y de pensamiento navarro. En fin, ya saben ustedes la broma, no sé si era de Rafael Sánchez Maza, que también formaba parte de la trupe aquella, que decía que
en fin, que toda la gente que estaba grisolada ahí en torno al pensamiento navarro, que era un oxímoron, ¿no? Porque si es pensamiento, no puede ser navarro. Y si es navarro, no puede ser pensamiento. En fin, independientemente del aparato cultural del que dispone el gobierno de Burgos, desde primera hora, lo que está claro es que es la revista más importante que hay de la cultura española durante la Guerra Civil es Hora de España. Hora de España que, curiosamente, empieza a publicarse en el año 37, en enero del 37. El primer número de Hora de España aparece en el 37 y, en fin, aquí tenemos desde Antonio Machado, que va a ser un pilar que abre todo y cada uno de los números de Hora de España. Y, en fin, aquí nos vamos a encontrar la flor y nata del pensamiento de los intelectuales republicanos, donde se reúnen desde los planteamientos bolcheviques, en el sentido más estricto del término, hasta donde se arrastran también algunas claves del liberalismo republicano que en algunos casos ni es socialista ni menos aún bolchevique. Aparece Dámaso Alonso, aparece Pablo Neruda, aparece Germán Bleiber, aparece Ángel Gao. Bien, voy a leerles y así me alivio un poco y me centro. Voy a leerles un poema de Rafael Alberti publicado en el número 2, correspondiente a febrero del 37. Un poema de Rafael Alberti de un libro que él tituló De un momento a otro, del año 38. Este poema lo adelanta en el número correspondiente a febrero. Está muy intensa la campaña de la aceituna, pero no la campaña de Queipo, que viene aquí a lo que viene, sino está muy intensa la campaña de la aceituna que la administración republicana está sacando adelante pro domo suo. Voy a leerle el poema este de Rafael Alberti. Bueno, tú llámame al orden, Manolo, porque, bueno... Bueno, mientras que lo encuentro, quiero destacarles que en Hora de España hay un intensísimo debate estético entre dos polos que pueden, de los que pueden ser arietes. Ramón Gaya, hemos visto antes un cartel de Ramón Gaya del año 37 en el Congreso de Intelectuales. Este cartel es de Ramón Gaya. Hay una postura de Ramón Gaya que plantea que los lenguajes indudablemente tienen que ser claros, pero que tienen que estar insertos en lo que podríamos llamar un naturalismo sentimental, doméstico, de pequeñas cosas cotidianas. Unos postulados figurativos para la poesía, para la pintura, para el arte, mientras que el otro polo que lo lidera Josep Renaud va a estar defendiendo posturas infinitamente más atrevidas desde el punto de vista vanguardista, que nunca pierdan
que nunca pierdan de vista la dimensión figurativa, pero que incorporen elementos propios del fotomontaje, si se trata de cartelería, del expresionismo, si se trata de la pintura, de la convulsión, de la convulsión de los irracionalismos que en ningún caso deben de estar fuera de las propuestas artísticas. Es decir, en Hora de España, que va a estar operativa desde, como les digo, desde enero del 37 hasta final de la guerra, en Hora de España nos encontramos que en un momento determinado un importante núcleo de intelectuales de la República van a estar por unos modelos más convencionales, por unos modelos más calmos, por unos modelos más acordes con el liberalismo progresista de la España republicana, mientras que Josep Renaud va a defender un modelo abiertamente de vanguardia, donde sin renunciar a elementos figurativos nos encontremos las tensiones propias del momento y además encarnadas en la técnica. En la técnica. En fin, la clave es que dentro de la España republicana nos vamos a encontrar una dialéctica importante desde el punto de vista de la política estética. Bien, el Miguel que llega a Jaén, es un Miguel que está vapuleado por estas contradicciones que no obstante va a resolver sin ningún género de duda, poniendo su obra al servicio de las necesidades del pueblo, porque en aquel contexto guerra y revolución son elementos, es un binomio que determinado sector del Partido Comunista, de manera especial, pues van a entender como indisoluble. En fin, Miguel llega a Jaén a principios de marzo, ya se ha estabilizado el frente aquí en Lopera, y Miguel va a venir, como vienen los brigadistas y como acude la República al frente de Lopera, va a venir fundamentalmente a detener el avance de Queipo, que no está haciendo otra cosa que servir a los intereses de la oligarquía olivarera que quieren poner la campaña de la aceituna del 36-37 en manos de sus propietarios, en manos de sus señores. Y en ese contexto, la República, que ha instalado aquí una oficina del aceite en el año 32 por un real decreto, por un decreto que no es real, pero un decreto que no es real, pero que establece una oficina del aceite aquí radicada en Jaén Capital, a partir de la cual va a usufructuar toda la República las ganancias que reporta pues cualquier campaña. Esa es una de las cosas que va a defender la República aquí, en el frente de Cordobés. También es cierto que la República, a partir de febrero del 37, va a defender un modelo de actuación que va a unificar las distintas unidades del ejército que tienen comportamientos, en algún caso, excesivamente autónomos, va a unificar en el año 37 la República el ejército, de tal suerte que el 5º Regimiento va a incorporarse al frente, al altavoz del Frente Sur, y ahí viene Miguel.
Y ahí viene Miguel también con un objetivo importantísimo, que es la unificación de los partidos socialistas y comunistas que se va a ir consumando a lo largo del verano del 37, gracias a las aportaciones de algunos comités locales, entre ellos el de Mengíbar y el de Andújar. Bien, ¿qué hace Miguel cuando llega a Jaén y se instala allí al lado de la catedral, que está llena de presos y que ubicación, la de la catedral y de los presos allí amontonados? ¿Qué va a hacer la República? Bueno, pues instalar todo lo que en Jaén llamamos el alto mando ruso, así lo llamábamos los vecinos de Jaén, capital. El alto mando ruso se va a diseminar por toda la zona de la catedral, de tal suerte que quede a salvo de los bombardeos que no van a tardar de llegar, como ustedes saben, el 1 de abril del 37. ¿Qué va a hacer Miguel allí? Pues va a hacer Miguel labores de comisariado, es comisario político, y entre algunas de sus ocupaciones va a ser la de venir a Lopera. Miguel llega a Jaén a principios de marzo. En el número 1 de Frente Sur publica sus famosas coplas de los andaluces de Jaén, y poco después viene a Lopera, donde, y voy a ir dejándole la palabra a Manolo, donde publica, sí, eso es un poema que Miguel publica y que luego va a recoger en Viento del Pueblo en septiembre del 37. Miguel escribe un soneto en alejandrino que, si bien es verdad que es un lenguaje claro, está ajustado, como dictamina José Renaud, a un estricto orden técnico, a altísimas exigencias técnicas que lo reconocen como la única pieza de metro cerrado que hay una de las dos piezas de metro cerrado que hay en Viento del Pueblo. Subtitulado, lo que a veces se nos olvida, Poesía en la guerra. Un soneto en alejandrino, un soneto imperial, que dicen los metricistas, que ciertamente sintoniza con los 30 sonetos del Rayo que no cesa, pero que están acordados a una respiración hímnica a modo de epitafio. Voy a leerle el poema de Miguel. He olvidado antes, en fin, es que no está en el primer número, el poema de Alberti, que quería leerle. Luego, si tengo un rato, se lo leo, lo encuentro y se lo leo. El poema de Alberti también es un elogio de los brigadistas internacionales que defienden Madrid. El poema de Miguel, en cambio, es un epitafio. Dice así Miguel, este poema, que lo publica el 5 de abril del 37 en La Voz del Combatiente y que luego recupera. Un poema que siempre me ha parecido memorable, porque de nuevo vuelve a recordarnos el paisaje y vuelve a vincularlo con la memoria de nuestros muertos. Al soldado internacional caído en España. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus atropellos. Con un sabor a todos los soles y los mares, España te recoge porque en ella realices tu majestad de árbol que abarca un continente. A través de tus huesos irán los olivares, desplegando en la tierra sus más férreas raíces, abrazando a los hombres universal, fielmente. Muchísimas gracias. Yo por ahora no voy a decir nada, a no ser que Manolo me lo diga. Gracias. Gracias. Gracias, Juanma, y gracias, Miguel Hernández, por la emoción del bellísimo poema. Un brigadista seguramente muerto aquí en Lopera. Pensamos. Sí. Hace ahora 30 años, el Nuevo Guadalquivir, periódico de mi pueblo, Andújar, decidió publicar unos suplementos de divulgación histórica dentro de su colección Guadalquivires, desde que salieron 4 números. El primero de ellos, del que soy autor, dedicado a Andújar en la Guerra Civil Española, donde lógicamente me ocupaba de la presencia de los brigadistas internacionales en Andújar, el punto de donde llegan, desde Albacete, en la Navidad del 36. Y en el mismo medio, dentro de su suplemento Cuaderno del Crisol, un número monográfico con el título de Vienen los internacionales. Aunque pude hablar con personas que todavía sobrevivían de aquella época y me decían que ellos decían vienen los rusos. Por ello me interesé por estos temas y consulté la bibliografía entonces disponible, especialmente el libro que Jacques Delpéry-Pajat publicó en Francia en 1968 y que aquí no se tradujo hasta los primeros momentos de la transición democrática, o el de Luigi Longo, de esa misma fecha, y cuya primera versión en castellano se publicó en México. Además, seguí con atención el proceso de recuperación de la memoria de los brigadistas, que tuvo su punto álgido en el decreto de 1996, que reconocía a los supervivientes el derecho a adquirir la nacionalidad española. Además, con consenso, pues contó hasta con el apoyo del Partido Popular, lo cual suscitó la inquina de los nostálgicos del franquismo, como Ricardo de la Cierva, que publicó ese año el libro Brigadas Internacionales 36-39, la verdadera historia, cuyo único interés son las fotos que aporta de los voluntarios cautivos en los campos de concentración franquistas. El libro de los hermanos Pantoja sobre la 14 Brigada de 2006, el más reciente de Moreno Gómez sobre el diario y el álbum fotográfico de Morandi, la exposición fotográfica de 2003 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre los brigadistas, comisariada por Lefebvre y Skutelski, y que tuve la fortuna de poder ver en un viaje familiar, considero que son un hito en el proceso de dar a conocer la batalla de Lopera y el papel desempeñado en ella por los brigadistas. También el congreso que han nombrado Eugenio, y otro posterior que tuvo lugar en el 9 de abril del 2016 en Lopera y Andújar, en donde tuvo un papel importantísimo el recientemente fallecido Manuel Requena, al que hay que recordar, porque ha estado hasta su muerte reciente al frente del Centro de las Brigadas Internacionales de Albacete. Es un asunto al que vuelvo de vez en cuando. Me interesa como lector del libro de historia. El idealismo, el compromiso político y social, el antifascismo militante, un cierto sentido de la aventura en la que estaban dispuestos a dejar lo más preciado de cada uno, su propia vida. Todo ello me lleva a los brigadistas y de ahí la emoción por poder estar aquí hoy. 2 intelectuales, 2 escritores ingleses, vinieron a España para ayudar a la República como otros tantos y encontraron la muerte entre los olivos de Lopera, el poeta John Comfort y el novelista y ensayista Ralph Fox. También quisiera hacer notar cómo los historiadores británicos se ocupan de sus compatriotas. Por ejemplo, en su libro de memorias Años interesantes, una vida en el siglo XX, Eric Hobsbawm cita a Comfort. Nos cuenta que era hijo de una poeta famosa y de un profesor universitario,
que se había formado en Cambridge y era la gran promesa de la poesía inglesa. Comfort, enrolado primero en una milicia del POUM como Orwell, estuvo en Huesca. La película Tierra y Libertad de Ken Loach se recrea magníficamente lo que aconteció en esa zona del frente, película polémica, pero fundamental. Luego ya Comfort en la Brigada Internacional de Madrid, donde ha herido, y en Andalucía. Murió justo un día después de los 21 años. David Hallett es el autor de una biografía de Ralph Fox, donde nos indica que nació en Halifax en 1900, se formó en Oxford y, militante del Partido Comunista, marchó muy pronto a la Unión Soviética, en un viaje que no solo le llevó a Moscú, sino a las estepas del Asia Central. Nos dejó escritos relatos novelados de estas peripecias, biografías de Lenin y Gengis Khan, y una denuncia del imperialismo británico, sobre todo referida a Irlanda. Al comienzo de la Guerra Civil estuvo en Portugal y publicó un libro denunciando el apoyo de la dictadura de Salazar a Franco. Se enroló en las Brigadas Internacionales, donde actuó como comisario político. Un comisario político se encargaba del adoctrinamiento de los voluntarios, de levantar la moral de la tropa con charlas y proclamas, de estar siempre cercano a ellos, conocerlos y no dejar que se vinieran abajo por el fragor de la batalla, ¿no? Una de sus obras se titula Capitán Juventud y pretende crear un modelo de héroe socialista para los adolescentes ingleses. Retengamos este título, pues quizás nos pueda servir para denominar a los bisoños voluntarios que regaron con su sangre la tierra jiennense. Y como no, Hugh Thomas lo recoge en su monumental Historia de la Guerra Civil Española, cuando el Congreso que ha nombrado Eugenio de 1999 tuve ocasión de un intercambio epistolar con el historiador británico que me manifestó su interés por lo que aconteció en Lopera. La mayor parte de los internacionales tenían un origen proletario, de diversas militancias políticas y sindicales. En el caso británico, al menos en un 80% eran obreros. Pero también hubo una representación del mundo de la cultura, estudiantes y profesores, escritores, intelectuales, en una palabra, comprometidos con la causa del antifascismo. Por ejemplo, en el caso inglés, que aquí sea quizá el que más nos interese hoy, hay que retrotraerse a la Gran Bretaña de 1936, con el peligro del ascenso del fascismo. Recuérdese a los camisas azules de Mosley, el gobierno conservador de Stanley Baldwin, la crisis dinástica con la abdicación del rey, ¿no? Las secuelas de la crisis económica y un alto grado de concienciación política en los ambientes universitarios. Pollitt, el dirigente del Partido Comunista Británico, llegó a decir que el movimiento necesitaba un nuevo Lord Byron, el gran poeta y héroe que murió en 1824 luchando por la independencia de Grecia. Además, el gobierno británico fue el inspirador del Comité de No Intervención con sede en Londres, que impidió cualquier ayuda, sobre todo de Francia, a la República, pero nada hizo por evitar la de Hitler y Mussolini a Franco. Virginia Woolf se interrogaba por aquella pasión hacia España por parte de personas que muy poco sabían de este país antes del 36 y pensaba que lo que los motivaba era, leo textualmente, una fiebre en la sangre de la generación más joven que no se puede entender. Yo nunca he conocido a nadie de mi generación que sintiera eso ante una guerra. Mi reacción natural es luchar en el terreno intelectual. Si yo fuera de utilidad, escribiría contra aquello. Quizás se trataba de una inquietud, una curiosidad, una convicción en parte emocional sobre España, un sentimiento intenso. Los intelectuales antifascistas europeos habían tenido ya su punto de encuentro en 1935 en París, en el primer Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, auspiciado por Malraux. En 1937, en plena guerra, tendría lugar el segundo, ya en España, con varias sedes, destacando la de Valencia. Otro inglés, que lo ha nombrado Eugenio antes, el escritor Stephen Spender, en su libro autobiográfico Un mundo dentro del mundo, nos ha dejado una descripción del mismo, no exenta de crítica, pues denuncia los tejemanejes del estalinismo, pero no nos cabe duda de que tuvo un importante eco. El asesinato de García Lorca fue un atentado contra la cultura que conmovió los cimientos del pensamiento y del arte. Spender lo refleja en un poema donde lo compara con la muerte de Fox. Fijaros, Fox y Lorca a un mismo nivel. Todos los nombres del héroe en la sala, donde tomaron los pies y las gargantas. Del bronce rugieron, reclamando a Fox y Lorca como historia. En las paredes están ahora furiosamente tachados, o su oro se rinde ante el polvo del elogio excluido. Y por seguir con poetas ingleses, por cierto, hay algún autor que ha llegado a decir que la Guerra Civil Española era la guerra de los poetas, por lo menos así lo veían en Inglaterra. Incluso decía que
los ingleses son muy dados a ponerle nombres poéticos a las guerras porque hablaba de la famosa guerra de las dos rosas, ¿no? Bueno, pues por seguir con los poetas ingleses, ¿cómo no recitar, aunque sean solo unos fragmentos, del largo poema de Auden, España 1937? Ayer todo el pasado, el lenguaje de las medidas, extendiéndose hasta la China, a lo largo de las rutas comerciales, la difusión del ábaco y el dolmen, ayer el sombrío cálculo en los climas soleados, ayer el juego del dinero del seguro a los naipes, la invención de ruedas y relojes, la doma de caballos, ayer el bullicioso mundo de los navegantes, la abolición de hadas y gigantes, ayer el sabbat de las brujas, pero hoy la lucha. Mañana quizás el futuro, el reconocimiento del amor romántico. Mañana para los poetas que hoy explotan bajo las bombas, las caminatas por el lago, las carreras de bicicletas en las tardes de verano. Pero hoy la lucha. Escritores, profesores, estudiantes, directores de cine. Para mí fue una sorpresa al leer hace poco una biografía de John Ford, encontrarme al propio John Ford al favor de la República, cosa que no me esperaba de él. Actores como Errol Flynn. En todos los lugares del entonces mundo libre, las universidades americanas o británicas, los cafés de los bulevares parisinos, los periódicos, desde la cálida California hasta la fría Escandinavia, por todas partes se hablaba de España. No se luchó solo con aviones y cañones, no solo se dispararon balas, sino que un torrente de sentimientos y emociones, de palabras cargadas de compromiso y de fuerza, se vertieron en conferencias, coloquios y actos que trascendían de la mera propaganda. Las radios, incluso cuando el dial señalaba extraños nombres de ciudades lejanas, no dejaron de hablar y hablar de la tragedia que se cernía sobre la áspera piel de toro endemoniada en que se había convertido el mapa de una península situada en el sur de un continente. Preludio de una guerra mundial que ya parecía muy cercana. En los cines, antes de la película de humor, amor y delincuente, se proyectaban noticiarios con imágenes de lo que aquí acontecía. ¿Cómo no recordar a Joris Ivens? Tampoco puedo dejar de citar a Hemingway y sus crónicas periodísticas. A los fotógrafos, como la pareja Gerda Taro y Robert Capa, autor este último de la famosa foto del miliciano muerto, que fue portada en revistas y periódicos, que todavía sigue siendo un icono. Primero situada en Cerro Muriano, cerca de Córdoba, y que ahora más bien se piensa que pueda ser espejo. Ya he dicho que hubo voces críticas, no todo fue alabanza. He citado a Spender y ahora quiero hacerlo con el novelista estadounidense Dos Passos, que denunció el crimen estalinista del intelectual español José Robles. También quiero recordar a Albert Bessie, novelista y guionista de cine, que formó parte de los voluntarios norteamericanos, donde junto a obreros y estudiantes blancos y negros participaron también escritores y artistas. Sobre ellos, el historiador recientemente fallecido Carroll, en septiembre de este año nos dejó, hizo un magnífico libro, La Odisea de la Brigada Lincoln, donde no solo se ocupa de la guerra de España, sino de los problemas que tuvieron en su propio país tras la repatriación. Muchos de ellos lucharían en la guerra mundial contra el fascismo, estarían en las protestas contra la guerra de Vietnam y la intervención en Centroamérica. Claroscuros de una guerra, temas aún por investigar. Pero hoy nos reúne aquí el eco del fragor de una batalla que marcó, no quiero pecar de exagerado, un antes y después en nuestra guerra, al menos en Andalucía. Pues la ofensiva franquista quedó detenida en Lopera por Cuna y Andújar y buena parte de la provincia permanecieron fieles a la República hasta 1939. De los intelectuales españoles remarco que también hubo un claro compromiso. Rafael Alberti, ya citado aquí por Juan, su mujer, María Teresa León, que tuvo un papel destacadísimo en la salvaguardia del patrimonio histórico-artístico amenazado por la guerra. Antonio Machado, con su experiencia del exilio y la muerte en el pueblecito francés de Collioure, donde descansan sus restos. Citar también a la mayoría de los miembros de la generación del 27, Luis Cernuda, Pedro Salinas. A veces los poetas estaban junto a los soldados en los frentes, como el caso de Pedro Garfia, que escribió versos que silbaban como las balas en las trincheras y que servían para enardecer a las tropas. En el otro bando también los hubo, Juan me ha hablado de ellos. Quizá el caso más controvertido fuese el de Miguel de Unamuno, que si bien en un principio abrazó la causa republicana, poco a poco se fue desilusionando y acabó con un apoyo al golpe. Pero al darse cuenta de la vileza y crueldad de los franquistas, reaccionó y se mostró contrario a toda forma de barbarie. Este verano he podido contemplar en la Biblioteca Nacional la exposición Unamuno y la política, de la pluma a la palabra, que se acaba de clausurar el día 8 de este mes y que, comisariada por Colette y Jean-Claude Rabaté, los grandes especialistas lo explican perfectamente. En mi caso personal, llevo más de 20 años dedicado al estudio de la vida y la obra de un historiador y político republicano cordobés, Antonio Jaén Morente,
del que precisamente en mi último libro sobre él, Guerra y Exilio, me he ocupado de su labor como propagandista a través de los micrófonos de Radio Jaén y Radio Linares, tratando de contrarrestar los discursos de Queipo desde la radio sevillana, o la publicación por su partido Izquierda Republicana de una estampa de guerra donde se ocupa sobre todo de denunciar la represión que los franquistas están llevando a cabo contra los maestros republicanos. En fin, cierro esta primera intervención. La guerra no se hizo solo con balas y cañones, sino que sobre todo fue de ideas y palabras. Y ahora vamos a poner una selección de imágenes. Sí, aquí. Esta, por ejemplo, es un dibujo de Manuel Ángeles Ortiz, que creo que sirve para ilustrar de Petrer, me has dicho, ¿no? Sí. Manuel Ángeles Ortiz es un pintor que, aunque nació en Jaén, a los 5 años se marchó a Granada y era el pintor de la generación del 27, el amigo íntimo de Federico García Lorca. Después se fue a París, conoció a Picasso, hace una versión muy sui generis del cubismo y estuvo allí exiliado hasta la transición democrática española. Y volvió a España, pero se quedó en Francia. Volvió a España puntualmente. En 1981, el Ayuntamiento de Jaén, organizado por Pilar Palazón, que nos dejó también cuando el COVID, pues se le hizo un homenaje, se le nombró hijo predilecto de la ciudad, y es cuando tuve la ocasión de conocerlo personalmente, ¿no? Murió en 1984. Bueno, pues este dibujo que aparece en Jaén, la catedral, ¿no? Me parece. Sí, sí. Y los olivos jiennenses, ilustra de estos poemas y estos textos que nos ha hablado Juanma, ¿no? Sí, con tu permiso. Sí, sí. José Herrera Petere, que viene al altavoz del frente, que viene con su mujer. Son muy amigos Pepe Herrera Petere y Miguel. Y en el año 38 Pepe Herrera Petere, he traído aquí un poema de Pepe Herrera Petere también, publicado en Frente Sur, y bueno, publica un libro que fue Premio Nacional de Literatura del año 38, que se llama Guerra Viva, y viene ilustrado por, yo creo que son 6 serigrafías, y esta es una de ellas, que en fin, que nos reconoce como hijos de ese mundo, ¿no? Del Jaén de la guerra, y del Jaén de la guerra saqueado, porque ya se ha producido el bombardeo de Jaén, que ha hecho muchísimo daño en la ciudad, porque han muerto pues casi un tercio, más de un tercio de los muertos en el bombardeo del 1 de abril son chiquillos. Mi padre, pues, bueno, pues recordaba a mi padre el bombardeo de Jaén, y bueno, y la tremenda conmoción que supone esa acción. Sí, no, aquí he traído algunas imágenes que con Eugenio y Manolo pues la hemos... Bueno, este es un libro de Miguel, de ese Miguel que viene aquí a la ópera y que está también estrenando teatro, unas piezas cortas a modo de entremeses, seguramente perfectamente escenificables en una plaza, ¿no? Aunque se estrenó, una de ellas se estrenó en el Teatro Cervantes, ya después de haber sido Miguel de Jaén. Miguel, como saben ustedes, está en Jaén desde principios de marzo hasta mediados de junio. Hay correspondencia de Miguel con Josefina de principios de junio, concretamente del día 11, que es el día anterior a un gran meeting que da la Pasionaria en el Teatro Cervantes, donde defiende la unidad de acción del Partido Socialista y del Partido Comunista. Todo a partir del impulso importantísimo que tiene la UGT, donde hay una conciencia agraria extraordinaria, la misma que va a defender también la Administración de la República desde la oficina del aceite. Bueno, hemos entresacado algunas imágenes, algunas de ellas pues curiosas. Bueno, esta por ejemplo es de la toma del santuario de la Virgen de la Cabeza. Esta foto
está hecha el 1 de mayo, y está ahí Pepe Herrera Petere, está tocando el acordeón, y Miguel, seguramente cantando por Caracoles. Cantando por Caracoles, que hay un texto que Miguel no recoge. Bueno, oye, no me quiero hablar. No, pásala rápido que se ve la imagen y ya está. Sí. Sí. Bueno, hay alguna imagen curiosa. Esta es una fotografía cuya culata la documenta como una fotografía del Frente Sur. Por lo menos había 4 fotógrafos con nombre y apellidos trabajando en el altavoz. Y estas fotografías, pues bueno, estas fotografías las he recuperado de un fondo del Ministerio de Cultura. Esta foto es del frente. Y bueno, pues puede estar hecha aquí en algún puesto de avanzado del frente. Leo el poema de Rafael Alberti, que no se nos enfade, Alberti. Sí, a las brigadas internacionales. Está publicado no en el primer número, sino en el segundo de Hora de España. Dice así: venís desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para vuestra sangre que canta sin frontera? La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas si al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces, que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos, y hablando habéis venido. No conocéis siquiera ni el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso amuralla. La tierra que os entierra, la defendéis seguros a tiros con la muerte vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que la mar sacude. Hermanos, Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina. Madrid, diciembre 1936. Si quieren hacer alguna pregunta.